Buenas noches a todos y bienvenidos a Master Traders. Como saben, el día de hoy teníamos una doble sesión, por lo cual, vamos a hacer la continuidad de la sesión que tuvimos al mediodía, ¿vale? Sí, de hecho sí, hermano David. Entonces, no sé si recuerden, espero que sí, que para la sesión del día de hoy, la segunda sesión, les había encargado que tuvieran dónde apuntar, que ya fuera una libreta o lo que fuese, ¿vale? Para hacer anotaciones. Entonces, en la sesión de más temprano, estuvimos analizando las variantes, ¿ok? Para un choque de máximos, ¿vale? Entonces voy a hacer una recapitulación muy rápida. ¿Okay? Quedamos que en un choque de máximos, obviamente en este punto, todos conocemos los fundamentos de un choque de máximos, los fundamentos básicos, vaya. Entonces, el fundamento nos dice que del punto A al punto B, que es donde toca el máximo, tiene que ser de 2 a 4 velas, ¿okay? Muy sencillo, de 2 a 4 velas. ¿Okay? Tiene que ser una continuidad corta, ¿okay? Una continuidad corta y procurar que las velas representen volumen. Entonces, en las variantes que estuvimos viendo eran muy sencillas. La primera, ¿okay? Cuando el mercado se dirige a tocar nuestro máximo, ¿okay? Pero como retroceso tiene unas velas muy pequeñitas, ¿okay? Velas de volumen muy corto, ¿ok? Ya sea una o dos velas. Aquí les voy a poner exactamente el ejemplo que les había explicado. Bueno, ahí imaginen que está derecha, ¿sale? Entonces, ¿qué nos decía la segunda variante? ¿Okay? Que cuando nosotros tuviéramos, en el camino, en nuestro choque de máximos, tuviéramos alguna vela de retroceso, ¿ok? Pero la vela tuviera un cuerpo corto, ¿ok? Y el rechazo estuviera a favor de nuestro movimiento, lo que íbamos a hacer era muy simple, ¿vale? Nos íbamos a olvidar por completo de que existieran estas velas, ¿ok? Y íbamos a continuar contando nuestras velas de forma normal, de 2 a 4 velas. Entonces, ese fundamento quedó muy claro, ¿vale? El siguiente era, el máximo en el cual ya no te hace como máximo las 4 velas, ¿vale? Entonces acá nuevamente marcamos nuestro máximo y del punto A al punto B, nosotros, por ejemplo, siempre esperamos que sean 4 velas, ¿no? Pero en ocasiones no nos da las 4 velas de forma continua. Es decir, ya llegó nuestro máximo, que nos dice el fundamento básico, que son de 2 a 4 velas. Aquí ya pasaron las 4, pero todavía no llega a tocar nuestro máximo, ¿vale? ¿Qué hacemos en ese caso? Pues muy sencillo. Si pasa de la cuarta vela, ¿ok? Se convierte en un pico, ¿vale? Siempre y cuando que la continuidad siga siendo corta, ¿okay? Si es continuidad corta y llegue al punto máximo, ¿okay? Con volumen, entonces tenemos una muy buena operación. ¿A qué me refiero? ¿Okay? Ya se pasaron las 4 velas y no sé, son 5 o 6 velas, pero la última vela nos hace una extensión. Sabemos que una extensión es por lo general, por ejemplo, esto que se dio acá, eso es una extensión. ¿Qué me refiero? Una vela que se estira mucho para tocar el máximo. Entonces, en el momento en el que la última vela nos hace una extensión y toca el máximo, tenemos una operación en picos. Pero recuerden que siempre nuestro máximo tiene que estar bien marcado, en el aspecto que, no cualquier mecha, ni no cualquier punto alto va a estar marcado. Obviamente sí se llaman máximos,
pero no son como tan correctos para operar, vaya. Entonces, bueno, la operación que es en zona de picos, como les digo, cuando se presenta una subida con volumen, la bajada tiende a ser del mismo tamaño, o inclusive, bueno, busca ser del mismo tamaño, o a veces superarla. Obviamente no siempre la supera, no siempre la alcanza, pero es lo que busca hacer la vela, vaya, en un pico. Entonces, bueno, esas operaciones pueden hacerse desde 1 a 4 minutos. Es el tiempo que yo considero adecuado. De hecho, en la mayoría de las extensiones, pónganme muchísima atención, en la mayoría de las extensiones es que se representa la vela de retroceso, que puede ser mayor. Y es muy fácil de identificar, ya que en el momento que nosotros vemos esto, lo vamos a tener marcado como nuestro máximo. Entonces, cuando nosotros vemos una zona de picos y el retroceso respeta esa parte, vaya, entonces tenemos esto marcado como un máximo, ¿vale? De hecho, perdonen que cambie un poquitito de tema, pero miren, hablando de velas de rechazo, aquí tuvimos una que inició hacia arriba. Bueno, olvídenlo, la siguiente ya no respetó. Cuando me refiero que hagan un promedio, como saben, en las demás metodologías siempre recomiendo hacer un promedio de tiempo. Acá les va a lo que me refiero, ¿no? Supongamos que el máximo que tú tienes, supongamos, este es tu punto máximo, ¿no? Aquí tienes tu máximo. La primera vez que el mercado llegó a tocar ese máximo, lo hizo en 6 minutos. Por ejemplo. Bueno, y en la operación que tú estás ejecutando, te toca el mismo máximo, pero, por ejemplo, en 5 minutos, una buena técnica que yo siempre recomiendo es hacer el promedio. O inclusive vamos a ponerlo un poquito más, ¿vale? Por ejemplo, en 3 minutos tocó el máximo. El hacer un promedio siempre es una muy, muy buena decisión. Es decir, si aquí tardó 6 y acá tardó 3, bueno, pues entonces vámonos a un punto medio y puedo ejecutar mi operación, por ejemplo, a 4 minutos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, con las demás metodologías, he visto que algunos hacen cruces de medias móviles y todo eso. Pueden hacerlo de la misma forma. Y es lo mismo que recomiendo, perdón que cambie un poquito de tema, pero también para la gente que opera en tendencias, es lo mismo que siempre les recomiendo hacer, ¿vale? Es decir, tomar este promedio, y a la hora que vas a operar, bueno, operar a ese tiempo. Quiero que sepan, y bueno, yo creo que todos están muy conscientes de ello, que las operaciones cortas, es decir, las operaciones a 1 minuto, a 30 segundos, etcétera, etcétera, obviamente son menos seguras, ¿okay? Ya que, bueno, tú estarás esperando que tu operación se desarrolle en una sola vela. Creo que todos sabemos que las operaciones, mientras más largas sean, tienden a ser un poquito más seguras, ¿vale? Ya que mientras más largas sean, bueno, no te podría afectar tanto que, por ejemplo, haya una vela de retroceso, que esto, que lo otro. Pero bueno, yo creo que son muy pocas las personas que pueden operar a un tiempo largo, ¿vale? Entonces, bueno, dime un segundito. De hecho, yo pensé que el mercado iba a estar un poquito mejor, pero al parecer no. Sí, era lo que estaba viendo ahorita, el índice 50, ahí no se veía como tan mal. De hecho, bueno, en el índice 50 se dieron ahí unos choques un poquito raros, ¿no? Pero bueno, entonces quedó muy claro la cuestión de los choques de máximos. Miren, a esto me refiero, ¿ok? Bien, a esto de acá. De hecho, no me di cuenta de este de por acá, ¿ok? Ven esto de acá. Esto es a lo que me refería más temprano. Tenemos esta vela, ¿ok? Tenemos esta vela. Simplemente no las contamos, ¿ok? No las contamos. Listo. Eso es a lo que me refiero. Que traten de que cuando
metan una operación en choque de máximos, ¿ok? Traten de ser lo más objetivos posibles en cuanto a... Es que, miren, la cuestión de choque de máximos, que pónganme muchísima atención, en las zonas en las que se representa un choque, no suelen ser, les decía más temprano, en cualquier tipo de zona. ¿Okay? Por ejemplo, es que me he dado cuenta que algunos meten las operaciones literal en cualquier lugar. Si por ejemplo, ahorita el mercado aquí está direccionado, ¿no? Tiene una dirección un poco ambigua, y de pronto aquí te hace 3 velas, dicen, no, pues es un choque de máximos, y operan a la baja, ¿no? Cuando el mercado está totalmente direccionado hacia la alza. Entonces, me refiero a que sean objetivos en el aspecto que es muy fácil, ¿okay?, distinguir el movimiento natural del precio. Entonces, nosotros siempre vamos a operar al movimiento natural o general del precio, vaya, si se puede decir así. Entonces, miren, por ejemplo, ahora, sale lo que se está dando ahora. Tenemos un máximo marcado aquí, ¿okay?, y uno posiblemente más abajo. Entonces, el movimiento inicia aquí, ¿vale? Muchos dirán, oye, pero inicia acá. No, cuando es una continuidad corta, las que no vamos a contar, vaya, es cuando el mercado ya tiene una dirección, ¿okay? El movimiento, por ejemplo, inicia aquí y el mercado ya tiene una bajada y empezamos a contar desde aquí, desde acá. No, para nada. Pero cuando se encuentra en zona lateral, ¿okay?, por ejemplo, normalmente las bajadas suelen ser así, ¿okay? Ahí, literal, contamos el movimiento desde donde empieza. Por ejemplo, ahora, ¿okay?, denme un segundito, tenemos ahí 1, 2, 3 velas, ¿vale? Esas 3 velas, díganme, ¿están respetando el fundamento de 2 a 4 velas? Sí, fíjense que sí suele afectar, ¿okay?, cuando deja una mecha muy alta, ¿okay? Entonces, recuerden que es muy importante que ustedes sepan, ¿okay?, que cuando hay 2 máximos pegados, obviamente no les recomiendo para nada operar en el primer máximo. Eso es algo lógico. Lo mismo pasa con los soportes y resistencias, que en ocasiones hace el rompimiento, ¿vale? Denme un segundito. Acá salió. Listo. Ahora, ¿cuál es el fundamento que nosotros queremos? ¿Qué les he dicho? Que la vela que llega al máximo tiene que tener ¿qué? Literal, la vela que choca el máximo. Tiene que tener, eso es algo bien importante, pónganme muchísima atención. La vela que toca el máximo tiene que tener volumen, ¿ok? Ahora, si la vela, ¿okay?, inició aquí y el máximo está aquí, la vela tocó el máximo con volumen, no, la verdad es que no lo hizo. Entonces, eso es a lo que me refiero, que ustedes tienen que identificar, y se los he explicado, es muy sencillo, que el precio, o sea, siempre que metan una operación en choque de máximos, busquen que sea con una extensión de volumen, inclusive que esté respetando los fundamentos. No lo hagan si la última vela que toca el máximo es ambigua, de verdad no lo hagan. Por ejemplo, tenemos una vela de volumen, una más o menos, ¿okay?, una, bueno, hay promedio, y la que va a tocar el máximo, por ejemplo, aquí está el máximo, hace esto, por ejemplo, ¿no? No, déjame un segundo, lo voy a poner un poquito más arriba. Aquí, perdón. Y la vela que toca el máximo hace esto. Es decir, inicia a lo mejor hacia arriba, ¿okay?, empieza a tener rechazo, y ahí en los primeros segundos toca y se regresa. No, ahí de verdad no tienen para nada de qué ejecutar la operación, ¿okay? Por ejemplo, ¿no?, si el máximo en esta zona en la cual estamos ahorita, sabemos que tenemos marcado un máximo aquí, ¿okay?, y un máximo abajo, ¿vale? Ahora, cuando el mercado, te digo que tienes 2 máximos, es muy probable que en ocasiones se siga, porque lo mismo pasa, te digo, con los dobles suelos, doble techos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, aquí supongamos que tenemos un techo, ¿no? Pero, ¿ok?,
tenemos unas mechas altas en el mercado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la gente normalmente acostumbraría operar un doble techo aquí, en esta zona donde está marcado su techo. Más sin embargo, pues yo creo que es súper común que a veces el mercado rompa y se siga un poquito más arriba, porque siempre va a haber, como saben, soportes, resistencias dinámicos. También lo mismo pasa con los máximos. Ahora que lo que trato de decirte, no, de hecho lo que buscamos de la mecha, por ejemplo, Ricardo, me pregunta que si esta mecha podría ser un máximo, ¿vale? La verdad es que no. O sea, lo que queremos, que las mechas que estén marcadas como máximos, ¿okay?, sean en contra de la vela, ¿vale? En contra de las velas. Por ejemplo, esta, ¿okay?, esa está en contra de la vela. ¿Okay? Esta de acá está en contra de la vela. ¿Okay? Y en zonas en las cuales verdaderamente pues se pueda presentar, vaya. Entonces te decía, ¿ok? Si en el momento en el que tú tienes un máximo, por ejemplo, aquí lo marcas, te das cuenta que hay uno más arriba, ¿vale? Eso sí no lo había explicado, para ser sincero. Tienes que poner, literalmente en una balanza, cuál tiene más importancia. Es decir, si este ya lo respetó varias veces y este no lo ha respetado para nada, bueno, pues entonces preocúpate por este. ¿Okay? Y bueno, sí, creo que es muy fácil distinguir cuando el mercado está haciendo una extensión para llegar a un máximo. Te había puesto como ejemplo la otra vez lo del hombre con la liga, ¿no? O sea, que trae una liga atada a la cintura, que trata de extenderse lo más posible, alcanzar una botella, yo qué sé, y la inercia, el impulso, lo termina aventando aún más. Entonces, eso es lo que se trata. Siempre les he dicho, siempre, que la vela que toca su punto máximo tiene que ser de volumen. Si no es de volumen, no considero que sea correcto operarla. Y ahora, ¿cómo te puedes dar cuenta? Mira, este va a ser un buen tip que te voy a dar y sé que te puede ayudar mucho. ¿Cómo te puedes dar cuenta si la vela está haciendo una extensión o no? ¿Okay? Tienes que estar muy al pendiente de tu tiempo. Es decir, ponme muchísima atención en esto, de verdad. Sé que esto te va a ayudar muchísimo. Si la vela, le faltan, por ejemplo, no sé, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Aquí está tu máximo. Y a la vela le faltan, listo. Y a la vela le faltan 10 segundos para cerrar. ¿Y cómo podrías saber si la vela tocó ese punto máximo de forma progresiva? Ok, pues cuando las velas están por cerrar, tienen que estirarse, literal, para buscar cerrar esa zona. En los últimos segundos, antes de que cierre la vela y llega con volumen, de verdad tienes una operación impecable. Pero si por ejemplo la vela recién abre, era lo que te estaba poniendo como ejemplo hace rato, ¿no? Supongamos aquí, ¿no? Tienes tu punto máximo por aquí, ¿no? Apenas la vela abre, un segundo de la vela, ya toca ese máximo, pues ahí verdaderamente te estás arriesgando, ¿okay?, a que, bueno, en los demás segundos de la vela, 40 segundos, pues continúe su dirección. Entonces, esa es la razón por la cual siempre les he dicho que busquen que el movimiento de la última vela o de la vela que pega sea de forma progresiva. Y de verdad que es muy muy fácil identificar. Aquí les voy a poner, por ejemplo, de qué forma puedes saber si el volumen de la vela es progresivo. Muy sencillo, o sea, cuando yo les digo progresivo, ¿qué se les viene a la mente con la palabra progresivo? Exactamente, entonces, eso me refiero, ¿ok? Aquí está, miren, aquí les voy a poner, de hecho, tengo un video que se llama velas, no me acuerdo cómo se llama, velas de rechazo draw, algo así. Ahí, ¿cómo se llama? Ahí sí creo que toco ese tema. Es decir, aquí tenemos nuestro máximo, viene acá 2, 3 velas, y cómo va a ser de forma progresiva. Ponme atención, ¿okay? Aquí ya estamos, por ejemplo, preparados para operar hacia la baja si nuestra vela llega al máximo, ¿ok?
Pues bueno, la vela se empieza a desarrollar, empieza a crecer y en los últimos segundos que le quedan a esa vela te hace esto, literal, así, ¡pum! ¿Okay? Sube de forma progresiva, es decir, no me refiero a que literal abre la vela, toca el máximo y listo, no, literal que lo haga de forma progresiva, que represente volumen y te toque ese punto máximo, créeme, de verdad, tienes una operación impecable, porque pasa lo mismo que te digo, sí, pasa lo mismo que te digo que, imagínate, con una liga, con un resorte, ¿okay? Se estira a llegar al punto máximo, por eso se llaman máximos, y termina regresando con la misma fuerza. De hecho, te he dicho que el mercado siempre busca rellenar los espacios de extensión de alguna forma. Sí, claro, de hecho, fíjense que lo que puede pasar también es que se extienda. Mira, aquí van las dos opciones, ¿okay? Y también es algo súper común. Es decir, que cuando la vela abra, ¿okay? Toque el máximo, recién que abre, y por lo general ese tipo de velas son las que después terminan así, ¿okay? Que terminan a lo mejor de esta forma con un rechazo. O sea, independientemente, ¿okay? Si lo toca, por ejemplo, al inicio de que abre la vela o lo toca al final, yo considero que es mucho mejor operarlas, ¿okay? Operar el máximo, ¿vale? Cuando verdaderamente llega con volumen y sea al final, para mí es aún mucho mejor, ¿okay? Mucho mejor, porque cuando lo toca al inicio, no sé a quiénes les ha pasado, por ejemplo, que recién la vela abre, ¿okay? Toca el máximo y se sigue yendo, ¿okay? Y se sigue yendo y hasta después es cuando tiene el retroceso. Y eso es algo común que pasa, porque de verdad que no le prestamos, como les digo, no les prestamos atención a la forma, ¿okay? Ponme atención a la forma en la cual se toca ese máximo. ¿Okay? Eso es lo más importante, de verdad. Bueno, obviamente, aparte de que cumpla los fundamentos, que ya sabemos, es súper importante la forma en la cual llega a esa zona. Créanme que si aprenden a dominar lo que es una forma progresiva, ¿okay? De verdad que tienen mucho camino hecho. Claro, mira, aquí por ejemplo, ya les había puesto algunos ejemplos anteriormente de las formas en las cuales el mercado puede llegar de forma progresiva, ¿okay? A esa zona. La más común, ¿okay? Y que puede ser un muy buen choque de máximos, puede ser en un patrón elevador. Saben que el patrón elevador yo lo tengo en mis videos de patrones de velas y es muy sencillo, ¿okay? Primero tenemos una vela con un volumen bajo, ¿okay? Posteriormente nuestra siguiente vela es un poco más grande y termina por hacer la extensión. O sea, si tú ves esto en un choque de máximos, ¿okay? Supongamos que aquí está tu máximo. Si tú ves este patrón, por ejemplo, en un choque de máximos y, ¿okay? Ponme atención, y está respetando los fundamentos, te apuesto lo que quieras, y desde ahora créanme, ahí si quieren grábenme, te apuesto lo que quieras a que no vas a perder esa operación, y te apostaría lo que fuera, a que si lo hace de esta forma, ¿okay? Con ese patrón de velas, que es de forma progresiva, no tienes para nada una operación perdedora. Inclusive yo les he dicho que, bueno, creo que han visto en los videos que yo he subido operando, que de pronto la operación la voy perdiendo, no sé, el primer minuto, los primeros segundos, y en los últimos segundos se va hacia mi favor, vaya. Entonces, eso de verdad que es algo que no sé si se puede, no creo que se pueda manejar, ¿okay? El que sepas exactamente cómo va a terminar tu vela, pero bueno, lo ideal es que ya tienes como referencia qué es lo que esperas que haga, ¿okay? Y qué fundamentos tiene que cumplir para hacerlo, ¿okay? Sí, de hecho es lo que les digo, a veces, no sé si a alguno de ustedes les ha pasado, que de pronto, por ejemplo, ¿no?
meten una operación en un choque de máximos, por ejemplo, hacia la alza, pongamos aquí, ¿no? Meten una operación y la vela, por ejemplo, inicia en contra. Van perdiendo la operación y de últimos segundos, termina por dar a su favor. De verdad que eso es a lo que me refiero. Ese tipo de cosas no es como tal algo que puedas saber con certeza que si va a suceder o no va a suceder. De hecho, algo que siempre les he tratado de decir es que, bueno, estamos en una profesión de inversiones, y si todo fuera seguro, o si supiéramos a ciencia cierta qué es lo que va a pasar el próximo minuto, los próximos 3 minutos, créanme, no habría ni una persona por ahí perdiendo dinero, ¿vale? Entonces tenemos que estar totalmente conscientes del riesgo que eso conlleva, porque muchas personas, de pronto me preguntan, oye, es que hice esto, por ejemplo, y perdí. ¿Qué hice mal? No quiere decir como tal que hiciste algo mal y por eso perdiste la operación. No, para nada, de verdad, eso es un punto que es súper importante que ustedes sepan. Eso, si tú cumples tus fundamentos, y la operación está ahí tal cual, y por X o Y razón la perdiste a 1 minuto, la perdiste a 2 minutos, etcétera, no quiere decir que hiciste mal. De hecho, ustedes han visto que de pronto alguien comparte, por ejemplo, una operación en el grupo, y yo les digo que, por ejemplo, ¿no? Que estuvo bien ejecutada, aunque la operación fue perdedora. Ustedes han visto que yo les digo, bueno, la operación fue perdedora, pero estuvo muy, muy bien ejecutada, ¿okay? Entonces, si tú ejecutas bien tu operación y la pierdes, literal, ahí queda. O sea, yo te lo he dicho, no trates de la siguiente operación recuperarla. Tampoco te des, como dicen acá, tampoco te des golpes de pecho de qué pasó, qué hice, por qué lo hice mal. No, simplemente no. De verdad que en el momento en el que aprendes a manejar ese tipo de sentimiento, en el cual sabes que no hiciste nada malo, ¿okay? Pues bueno, ahí créeme, las cosas empiezan a mejorar muchísimo. De hecho, ahora como que trataba de ponerles otro ejemplo, pero la verdad es que no veo como nada claro, ¿okay? Para serte sincero, no veo ningún buen mercado. O díganme si ustedes sí, a ver si me cambio por ejemplo, al bear o al bull. No, ni uno. Ya ven que luego yo les he recomendado esta hora para operar. A veces está bueno, un poquito como esta hora, empiezan buenos movimientos, porque yo las veces que he operado han sido esta hora, un poquito más tarde, pero sí, sinceramente por ahora como que no veo muy bien. Porque el mercado como tal puede que tenga volumen, pero no, pero pues un mercado direccionado no nos sirve mucho. De hecho, el índice 100, obviamente, si lo abres de esta forma, pues se van a ver unas velas enormes, ¿no? Pero verdaderamente, díganme ustedes, en base a lo que hemos hablado, ¿cómo se le llama a este tipo de mercado? A ver si me han puesto atención. ¿Cómo se le llama al mercado? Es un mercado ambiguo, un mercado direccionado que no nos sirve para nada. Bueno, al menos, obviamente, a las personas que operan, no sé, a favor de tendencia o así, pues bueno, puede que les sirva, ¿no? Pero pues para nosotros no. ¿Okay? Aunque tuvo unas cuantas velitas de volumen, pues bueno, el mercado como tal no nos está sirviendo de nada. Entonces, traders, antes de que terminemos la sesión, les voy a dejar una actividad, por favor. Quería comentarles que sobre las presentaciones, las he estado checando, la verdad, en los tiempecitos que tengo, las he estado revisando, y como les ponía en el canal, ¿no? Que la mayoría de personas las tienen bien, ¿ok? O sea, saben lo que tienen que hacer, saben lo que es un máximo, saben cómo operarlo,
pero bueno, hacen totalmente lo contrario. Pero les digo, eso ya depende de cada quien, de la forma en la cual, denme un segundo, la forma en la cual quieran llevar su trading. Entonces, bueno, sale, aquí les va. Claro, no, totalmente, voy a hacer total retroalimentación, seguro. Franco, es muy fácil identificar un buen mercado, de verdad. Vamos a estar hablando sobre eso esta semanita para que sepan hacerlo. De verdad que no es para nada complicado. Un segundito. Entonces, por favor, ahí anótenme actividad, ¿vale? Anótela, esta no la voy a poner en el canal. Qué bueno que me dices lo del torneo. Mañana, que suba los videos, mañana voy a preguntarles para que me manden las capturas. Nada más, bueno, recuerden que tenía que comprobarse independientemente, era cómo hayan quedado hasta el día que terminó el torneo, ¿vale? Y lo que haya pasado de ahí en adelante, bueno, ya es de ustedes, pero lo que va a importar es hasta ese día. Entonces, sí, mañana vamos a ver eso, ¿vale? Lo prometo. Ahora, ahí va como actividad, ¿ok? Quiero por favor que me identifiquen. Miren, esto es algo similar a lo que me refería hace ratito, ¿ok? Una velita chiquita, no la contamos. Velita chiquita, no la contamos. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4 velas, que tuvo un choque con este de acá, por ejemplo, con la mecha más alta y listo, ¿no? Algo así. De hecho, eso va a ser la actividad, ¿vale? Quiero que, por favor, me identifiquen que van a ser 4 choques de máximos, ¿vale? Quiero que los primeros choques que me identifiquen, pero, o sea, lo que no quiero es que se vayan al pasado y me los identifiquen, porque eso es muy sencillo. Y quiero que conforme, a la hora que ustedes operen, conforme se vaya desarrollando el mercado, y en dado caso que lo vean, quiero que me identifiquen, por favor, 4 choques de máximos y que respeten a la perfección los fundamentos que hemos visto. Que cualquier tipo de choque de máximos, que ya sea con las velitas de retroceso, ya sea de 2 a 4 velas, ya sea en un choque de máximos marcado por ejemplo, que el máximo esté marcado por esta zona, que el retroceso sea mayor, cualquiera, que recuerden que les había dicho que cuando son más de 4 velas, sí como tal es un choque de máximos, pero ya es un pico, ¿vale? También se los he explicado ya. Entonces quiero que me marquen 4, por favor, que no sean del pasado, no, como se vayan desarrollando, que sean a la perfección. Quiero la actividad para el día de mañana, ¿okay? Pero quiero que esos máximos que ustedes me van a marcar, ¿okay? Lo hagan de esta forma, miren. Como estábamos, hagan de cuenta hace rato, ¿okay? Aquí se va desarrollando el mercado, ¿no? Por ejemplo, tienes tu máximo marcado aquí. Ya viste que aquí se va desarrollando una vela, 2 velas, 3 velas, 4 velas. ¿Okay? Ahí mismo le tomas una captura y listo, ¿okay? Así tal cual. En dado caso que, bueno, ya tengan tiempo buscando y no se represente ni nada por el estilo, pues ya marquen unos anteriores, ¿vale? Pero lo que quiero es que ustedes vayan identificando los máximos conforme se van desarrollando, porque les digo que muchos lamentablemente tienen el pensamiento de que al operar, ¿okay? Al meter una operación, tenemos que descifrar el futuro y darle vueltas a nuestra bolita mágica para saber a dónde se va a ir. Pero no, como les he dicho, simplemente las metodologías que yo les enseño son muy sencillas, porque solamente tenemos que enfocarnos en algo que ya pasó, y en algo que ya sucedió, y de verdad que si eso que ya sucedió, obviamente lo que ya pasó, pues nosotros lo podemos ver, lo podemos identificar, y si cumple tal fundamento, listo, ahí operamos. Pero no tratar, por ejemplo, yo creo que eso va de la mano con la paciencia, porque, por ejemplo, mientras aquí se va desarrollando, nosotros vamos, híjole, que sea vela de volumen,
híjole, no, es que, híjole, no, simplemente tenemos marcado aquí nuestro punto, ¿ok? Si el mercado llega, 1, 2, por ejemplo, aquí va la tercera, ¿ok? Por ejemplo, lo que está dando ahorita, miren, es lo que les estaba explicando ahora, ¿ok? Aquí está, esta vela está a favor del movimiento. ¿Qué le pasa a esa vela pequeñita? ¿Qué le pasa? Exactamente, no la contamos. Entonces, ¿cuántas velas llevamos? Llevamos 1, 2, 3 velas. ¿Okay? No se cuenta, nos dice nuestro fundamento que sean de 2 a 4 velas. ¿Vale? Aquí vamos en la tercera. Denme un segundito. La sesión termina en 2 minutos. Vamos a alcanzar a ver si se alcanza a desarrollar. ¿Vale? Ahí le falta un poquito más. Pero, ¿qué nos dice nuestro fundamento principal? Yo les recomiendo que literal, se esperen hasta que choque. Que se esperen hasta que choque. Y si no lo toca, no la metan. Va a haber muchas veces que va a llegar antes o poquito después. ¿Vale? Pero yo no les recomiendo que lo hagan si no lo toca. De verdad, espérense hasta que lo toque. Inclusive aquí sí lo respetó. O sea, vemos que ahí marqué mi máximo. ¿Okay? Y aquí lo respetó porque se está dando la bajada. ¿Okay? La última vela llegó con volumen. Hay veces que la rebasa un poquito, hay veces que no, pero bueno, de hecho el gap abrió exactamente en el máximo. Pero es lo que les digo, supongamos que hubiera hecho esto mismo que hizo, pero la vela, si se fijan, ya estaba por cerrar. Aquí la vela verde esta ya estaba por cerrar. Entonces, así tal cual, está por cerrar, se extiende está por cerrar, se extiende un poquito más, toca el máximo y ahí, ¡pum!, seguro, operamos. ¿Okay? Pero ahí les digo, la verdad, está un poquito riesgoso porque no tocó. Entonces, traders, está por terminar el tiempo, les encargo la actividad. Nos vemos el día de mañana. Dios los bendiga a todos y buenas noches. Dale bendiciones a todos. Por favor, cumplan todos con la actividad. Cumplan la actividad. Nos vemos, traders. Buenas noches. Que descansen.